Hola chicas y chicos, hoy vamos a ver un ejercicio de aplicación de las técnicas de estudio. Recordemos cuáles son los pasos para poder hacer la síntesis de un texto o un tema. Como dijimos, primero tenemos que leer el texto completo, luego tenemos que hacer una segunda lectura y subrayar las ideas principales y secundarias, luego tenemos que ordenar y jerarquizar las ideas para elaborar la síntesis, y finalmente aplicar una técnica sintetizadora para elaborar el informe final o la síntesis. Entonces en esta clase vamos a hacer eso. Iniciemos. Yo ya con anticipación les había socializado un texto que he extraído de una página de internet que titula Literatura Quechua. Esta la pueden encontrar en el enlace que está en la parte inferior. Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto en su totalidad. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca hacer una segunda lectura, y en esta segunda lectura nosotros vamos a ir resaltando, subrayando las ideas principales e ideas secundarias. Nos toca subrayar las ideas. Para eso tenemos que recordar que hemos dicho que los títulos vamos a subrayarlos con azul, los subtítulos con rojo, las ideas principales con amarillo, las ideas secundarias con color rojo, y en caso de que todo un párrafo sea importante, vamos a utilizar la doble flecha. Entonces vamos a la segunda lectura. Literatura quechua. La literatura quechua es el conjunto de manifestaciones literarias que existieron antes de la llegada de los españoles. La producción literaria prehispánica está conformada por textos orales, registros, inscripciones y escritos elaborados por los integrantes de las culturas originarias de América Central y de Sudamérica previa a la llegada de Cristóbal Colón a esta parte del mundo. Se inicia desde la consolidación incaica, siglo XII, hasta la llegada de los españoles, 1532, el año en que se inicia también la destrucción del imperio inca. En este párrafo, ¿qué es lo más importante para nosotros? Lo más importante es definir qué es la literatura quechua. Entonces vamos a subrayar la literatura quechua. Colocamos el título con azul, no se olviden, al subrayado. Y ahora nos vamos a la idea principal. La literatura quechua es el conjunto de manifestaciones literarias que existieron antes de la llegada de los españoles. Esa es la idea importante. Literatura quechua, manifestaciones literarias que existieron antes de la llegada de los españoles. Entonces, como esa es la idea principal, la subrayamos con amarillo. No subrayamos nada con rojo porque todavía no hemos visto subtítulos. Ahora viene la idea secundaria. La producción literaria prehispánica está conformada por textos orales, inscripciones, escritos elaborados por los integrantes de las culturas originarias de América Central y Sudamérica previa llegada de Cristóbal Colón. Entonces, aquí, ¿qué es lo más, otra idea importante? Es la siguiente, que la producción literaria estaba compuesta de textos orales, registros, inscripciones y escritos. ¿Dónde? En América Central y Sudamérica. Entonces, esa sería la segunda idea, que sería una idea secundaria. Vamos a la siguiente hoja. Ahora aquí tenemos vertientes y tenemos dos subtítulos, vertiente oficial y vertiente popular. Entonces, como literatura quechua es el título, vertientes va a ser un subtítulo y lo subrayamos con rojo. A su vez, este subtítulo se divide en dos acápites o en dos subtítulos menores, vertiente oficial y vertiente popular. Vamos a iniciar con la primera. Vertiente oficial es la literatura dirigida por la corte imperial, la cual era impuesta al pueblo y su elaboración y difusión estaba a cargo de los amautes. Por lo tanto, la literatura oficial era un instrumento de gobierno, quienes recurrían a su función didáctica y moralizadora. ¿Qué nos importa saber aquí de la vertiente oficial? Que la vertiente oficial era dirigida por la corte imperial, es decir, por los incas.
¿Y cuál es la segunda idea? Que no es tan importante, que sería la idea secundaria. Sería que este tipo de literatura estaba a cargo de los amautas. Entonces subrayamos eso, ¿no? Elaboración y difusión estaba a cargo de los amautas. Ahora vamos al segundo subtítulo. Dentro de vertientes lo subrayamos con rojo porque es un subtítulo dentro de otro subtítulo. Y leemos, es la literatura creada por la sociedad rural dentro de la comunidad ayllu. Se caracteriza por la abundancia de manifestaciones literarias debido a su libertad y a su individualismo. Los arabicus, poetas del pueblo, recogían las composiciones y las generalizaban. ¿Qué es lo más importante de la vertiente popular? Diferenciarla de la vertiente oficial por su proveniencia. Entonces, es la literatura creada por la sociedad rural. Y vamos a subrayar esa idea importante, creada por la sociedad rural. ¿Cuál sería la siguiente idea? La idea secundaria. Que este tipo de literatura era creada por los arabicus. O bueno, en todo caso ellos recogían, ¿no?, las poesías, el teatro si había. Entonces ahí hemos subrayado la segunda idea de este acápite, de este subtítulo. Continuaremos, vámonos a la siguiente hoja. Nuevamente tenemos otro subtítulo que sería características. Y como nos damos cuenta, dentro de este subtítulo vamos a encontrar otra clasificación y varios subtítulos pequeños. La primera característica nos dice que es oral. Entonces subrayamos oral. Y dice, no se conocía el autor y era de carácter colectivo. El colectivista del Incario no permitía la individualización. Entonces, cuando están hablando de oralidad, nos quiere decir que no se conocía el autor o era de carácter colectivo. ¿Por qué no se conocía el autor? Porque al ser la literatura transmitida de manera oral de una persona a otra persona, se van perdiendo los autores. O a la final, cuando pasa de una persona a otra persona en historia, los que van recibiendo la historia siempre aumentan algo, ¿no?, o reinterpretan. Entonces, por eso se dice que la literatura quechua, en este caso, era colectiva o no tenía autor. Vamos al siguiente subtítulo. Colectiva. ¿Por qué es colectiva? Porque expresan los sentimientos de todos los miembros de la colectividad. Las poesías eran recitadas muchas veces colectivamente. ¿Qué es lo más importante aquí? Es colectiva porque recoge los sentimientos de todos los miembros de la colectividad de un pueblo. Agrarista es otro subtítulo, subrayamos con rojo. ¿Qué es lo más importante aquí? Las manifestaciones literarias estaban ligadas a la actividad agrícola y eran inspiradas por esta. Entonces, es agrarista porque es inspirada por las actividades agrícolas. El siguiente subtítulo, religiosidad, nos dice, eran fuente de inspiración las divinidades como Viracocha, Pachamama, las huacas, la luna, el sol, las montañas, los ríos, el trueno, la lluvia, etc. Entonces ahí ya nos da la idea más importante, ¿no? Que es religiosa porque este tipo de literatura era inspirada por las divinidades. Tenemos el siguiente subtítulo, que sería clasista. ¿Por qué es clasista? Porque dice que el imperio se dividía en dos clases sociales y cada una de ellas tenía su literatura. Estas eran la literatura cortesana y la popular. Entonces vamos a subrayar que era clasista porque tenía dos tipos de literatura. Cortesana, realizada por los amautas, idea secundaria. Popular, idea principal. Y su definición realizada por los arabicus. Entonces hasta ahí hemos hecho la segunda lectura y hemos subrayado las ideas principales, los subtítulos, el título y las ideas secundarias. Continuaremos. Ahora nos toca
jerarquizar o copiar a otra hojita todo lo que hemos subrayado. Entonces yo ya lo tengo aquí hecho. Y es una copia de lo que hemos subrayado. El tema que antes era 3 hojas, ahora es una hojita y media. ¿Ya? Y hemos ido sacando lo más importante y hemos ido copiando. En este caso, para que se den cuenta, yo lo he ido copiando con colores. Y vamos a jerarquizar. ¿Cuál es la idea más importante aquí? El centro, la idea general, es el título, que es literatura quechua. A su vez, esta idea general se divide en dos. En vertientes, que es un primer subtítulo grande, y el segundo sería características. Entonces la idea 1 va a ser literatura quechua. En la idea 2 van a ser vertientes y características. Y las subideas centrales van a ser vertiente oficial, vertiente popular, con sus conceptos. Entonces, este tipo de ordenamiento que hemos hecho de los conceptos, ahora lo vamos a pasar en primera instancia a un esquema. Y vamos a empezar con el esquema de flechas. Como les he dicho, en el esquema de flechas empezamos de izquierda a derecha. Al lado izquierdo, entre más a la izquierda esté una idea, va a ser la más importante. Entonces, la idea general, grande, de todo el tema, es el título en este caso. ¿Qué se llama nuestro tema? La literatura quechua. Entonces lo voy a poner al lado izquierdo, porque es la idea más importante. Luego, ¿de qué tendríamos que hablar? En orden tenemos que saber cuál es su concepto. Entonces vamos a copiar lo que hemos sacado en el anterior paso. Literatura quechua, manifestaciones literarias que existieron antes de la llegada de los españoles. Recuerden que en los esquemas sí podemos escribir oraciones como en este caso. Oraciones extensas, no mucho, pero que nos ayuden a entender el tema. Entonces, en el esquema de flechas, para unir la idea general con el concepto, vamos a utilizar una flechita. Y vamos a leer de la siguiente manera. Literatura quechua son las manifestaciones literarias que existieron antes de la llegada de los españoles. Listo, ahora, ¿qué nos tocaría? Y como hemos visto ya en la lectura del texto, la literatura quechua primero nos dice que tiene sus vertientes. Entonces anotamos vertientes y unimos eso al subtítulo con una flecha. A su vez hemos dicho o hemos visto que las vertientes se dividen en dos: vertiente oficial y vertiente popular. Entonces lo que vamos a hacer es unir estos dos subtítulos de vertientes con unas flechitas, como hemos hecho ahora. Y lo que vamos a hacer también es conceptualizar cada una de ellas. Dijimos o subrayamos que la vertiente oficial está dirigida por la Corte Imperial. Su elaboración y difusión está a cargo de los amautas. Entonces, esa era la idea principal y secundaria de vertiente oficial. Ya la hemos copiado, ahora la unimos a su subtítulo con una flechita. Vertiente popular, creada por la sociedad rural, dentro de la comunidad del Ayllu, los arabicus, los poetas del pueblo, era quienes lo recogían. Volvemos al principio, literatura quechua. Aparte de vertientes, tiene características. Y en este caso, hemos enumerado una variedad de características. Primero hemos dicho que era oral, colectiva, agrarista, religiosa y clasista. Unimos todos estos subtítulos al subtítulo más grande a partir de flechas. Y ahora vamos a ir conceptualizando cada una de ellas. Y hemos subrayado, lo que tenemos que hacer es copiar nomás.
Oral, no se conocía el autor o era de carácter colectivo. Colectiva porque expresaban sentimientos de todos los miembros de una colectividad. Era agrarista porque estaba ligada a las actividades agrícolas. Era religiosa porque tenía inspiración de las divinidades como Viracocha y Pachamama. Era clasista porque la literatura tenía dos tipos de literaturas, literatura cortesana y otra popular. Y hemos conceptualizado cada una de estas y con una flechita vamos asignando cada una de ellas al subtítulo que corresponda. Y de esta manera nosotros ya hemos hecho una jerarquización de ideas y hemos ordenado toda la información y hemos resumido un tema de 3 páginas en una sola, y ahora tenemos un gráfico que nos va a ayudar a interiorizar la información de manera más fácil. Lo importante aquí es que, como ustedes pueden ver, la idea más importante siempre está a la izquierda. En este caso, dentro del tema de la literatura quechua, lo que más nos importa es saber qué es la literatura quechua. Entonces, la literatura quechua son las manifestaciones literarias que se hacían o que existieron antes de la llegada de los españoles. Y a medida que vayamos yendo a la derecha, las ideas son menos importantes. Así se hace un esquema de flechas. Ahora vamos al esquema de llaves. El esquema de llaves es similar al esquema de flechas, con la única diferencia de que en esta ocasión no vamos a utilizar flechitas, sino vamos a utilizar llaves. Nuevamente colocamos al principio el título o la idea general, abrimos llave y dentro de esta llave nosotros vamos en primer lugar a escribir el concepto de la literatura quechua. Luego vamos a abrir una nueva llave y dentro de esta vamos a contener la subdivisión que teníamos en un principio. La literatura quechua nos dice que tiene vertientes y tiene características. Dentro de vertientes nuevamente vamos a citar las dos vertientes que tiene, vertiente oficial, vertiente popular, y cada una de ellas vamos a conceptualizarla a partir del uso de una llavecita para poder contener el concepto. Entonces decimos vertiente oficial dirigida por la corte imperial y su elaboración está realizada por los amauts. Como se dan cuenta, en esta ocasión no estamos utilizando flechas, lo que estamos utilizando son llavecitas. Vamos a la siguiente, decimos vertiente popular y dentro de una llave contenemos su conceptualización. Vamos a hacer lo mismo con características de la literatura quechua. Tiene diferentes características: oral, colectiva, agrarista, religiosa y clasista. Nuevamente, a partir del uso de las llavecitas, a cada uno de estos conceptitos que hemos copiado le vamos a ir asignando su contenido. Entonces, como se han dado cuenta, es similar al esquema de flechas, solo que en este caso utilizamos llaves. A algunos se acomodan mejor al uso de las flechas porque se les hace más estético, y a otros se les hace más fácil utilizar las llaves, como hemos visto en este caso. Ahora vamos al mapa conceptual. En el mapa conceptual hemos dicho que vamos a utilizar ya sean óvalos, cuadrados, rectángulos, para poder contener los títulos y los conceptos. Y en este caso ya no vamos a empezar de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. Y en cada uno de los cuadraditos no vamos a poner oraciones, sino solo unas cuantas letras, sustantivos en su mayoría, que nos van a ayudar a hacer referencia al concepto. Entonces empecemos. ¿Cuál es la idea general del texto? La superidea principal de todo el texto. El título. En este caso sería literatura quechua. Y como ustedes pueden ver, estamos utilizando un cuadradito, en este caso un rectángulo, para colocar dentro de ese rectángulo el título o el concepto. Entonces vamos a decir que la literatura quechua, ¿qué es? En un principio hemos subrayado el
la definición. Entonces vamos a colocar en otro cuadradito la definición de literatura quechua. Y ya no vamos a copiar todo el texto como hemos hecho en el esquema de llaves. En este caso vamos a tomar el concepto y lo vamos a tratar de resumir lo más posible. Literatura quechua, antes de la llegada de los españoles. Eso es, la literatura quechua existía antes de la llegada de los españoles. Ya está, ya tenemos dos cuadraditos. El título principal y su concepto. Hemos dicho en la teoría que estos cuadraditos tienen que unirse a partir del uso de un enlace, una línea de enlace. Entonces vamos a dibujar una línea. Luego hemos dicho que entre cuadradito y cuadradito tiene que haber una palabra de enlace cuando se necesite. En este caso necesitamos para que se entienda bien la idea. Vamos a colocarle una palabra de enlace. Entonces vamos a leer lo que tenemos por mapa conceptual hasta este momento. Y decimos, literatura quechua existió antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de españoles. Entonces, como hemos visto, estamos resumiendo un poco más el concepto y lo estamos graficando. Recordemos, ¿qué más hemos subrayado? Hemos dicho que la literatura quechua tiene dos subtítulos, vertientes y vertientes. Entonces colocamos en un cuadradito y lo enlazamos con una línea al título y decimos literatura sus vertientes. También tiene la literatura quechua sus características. Entonces lo graficamos de la siguiente manera. No se olviden, estos dos subtítulos salen de literatura quechua. No salen del concepto, salen de literatura quechua. Entonces por eso lo estamos uniendo al título. Ahora vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Y vamos a seguir dibujando nuestro arbolito. Vertientes. ¿Qué vertientes hemos dicho que existen? Dos vertientes. Vertiente oficial y vertiente popular. ¿De dónde salen estas dos vertientes? Del cuadradito que tiene el nombre vertientes. Entonces vamos a utilizar igual una palabra. En este caso no vamos a utilizar una palabra de enlace. Vertientes, vertiente oficial y vertiente popular. Y ahora de cada una de estas vamos a sacar en un cuadradito su concepto. Entonces vamos a decir que la vertiente oficial está dirigida por la corte imperial. Entonces hemos colocado un cuadradito corte imperial. Hemos unido ese cuadradito con su subtítulo. Y como palabra de enlace, para que se entienda la relación de ideas, hemos colocado dirigida por corte imperial. Dense cuenta que a diferencia del esquema, aquí solo utilizamos sustantivos, unas pocas palabras para hacer referencia a lo que hemos leído, al concepto. Y lo que nos ayuda a entender la idea son las palabras de enlace. Continuaremos. Dirigida por corte imperial. Esa es la idea principal. ¿Se acuerdan que hemos subrayado idea secundaria? Aquí la tenemos. Elaborado y difundido por los amautes. Entonces vamos a colocar de palabra de enlace la palabra fue. Y luego tendríamos que definir o jerarquizar la segunda vertiente, que sería la vertiente popular. La vertiente popular, sociedad rural dentro del ayllu. Vamos a colocar la línea de enlace y vamos a colocar la palabra de enlace, que sería elaborado por sociedad rural dentro del ayllu. Estamos resumiendo el contenido. Nuevamente, fue elaborado por los arabicus y poetas del pueblo. Colocamos en el cuadradito, en el óvalo, lo menos de palabras posibles. Y para que se entienda la idea, utilizamos una palabra de enlace, hecho por los arabicus poetas del pueblo. Entonces, como ustedes pueden ver, en un esquema arbóreo, nosotros ya hemos resumido toda la primera parte del texto o del tema que hemos leído. Ahora nos tocaría hacer referencia a las características.
¿Cuáles son las características? Oral, colectiva, agrarista, religiosa y clasista. Como ustedes se han dado cuenta, cada una de ellas, como son subtítulos, los he separado en cuadraditos individuales, porque cada uno de ellos tiene su conceptualización, su desarrollo. Hay algunos que cometen el error de colocar características y en un solo cuadrado engloban oral, colectiva, agrarista y religiosa, clasista. Eso está mal, porque no nos va a ayudar a poder desarrollar sus conceptos. Entonces, cada vez que nosotros tengamos que citar subtítulos, cada subtítulo lo colocaremos en un cuadradito, como hemos hecho ahorita. Y lo uniremos a partir de una línea, como estamos haciendo ahora. Características. Y ya hemos puesto sus lineecitas. Oral, colectiva, agrarista, todos ellos salen de características. No salen de literatura quechua. Eso no se olviden. Estamos enlazando las ideas con sus ideas generales y grandes. Entonces decimos que la literatura oral, sin autor o colectivo. Nuevamente estamos utilizando pocas palabras para poder hacer la conceptualización. Y vamos a utilizar palabras de enlace para poder enlazar las ideas. En este caso, colectivo. Nace de sentimientos de la colectividad. ¿Se entiende? Y está resumido. El siguiente, agrarista. Agrarista tenemos que darle su concepto. ¿Cuál es su concepto? Ligada al agro. Colocamos palabra de enlace y decimos, agrarista está ligada al agro. Religiosa, inspirada en divinidades como Viracocha, Pachamama, etc. Le colocamos su palabra de enlace, religiosa está inspirada en divinidades como Viracocha, Pachamama, etc. Finalmente, la clasista lo dividimos en dos. Recuerden que hemos visto dos ideas principales, literatura cortesana y literatura popular. Y a cada una de ellas le asignamos su concepto. Literatura quechua, amautas, literatura popular, arabicus. Entonces, ¿cómo tendríamos que leer este esquema? Fácil. La literatura quechua existió antes de la llegada de españoles. Literatura quechua, sus vertientes. Vertiente oficial, vertiente popular. La vertiente oficial, dirigida por Corte Imperial, fue elaborada por y difundido por los amautes. Vertiente popular, elaborado por sociedad rural, dentro del ayllu. Hecho por los arabicus, poetas del pueblo. Vamos nuevamente al título. Literatura quechua, sus características. Oral, sin autor, es colectivo. Características, colectiva, nace de sentimientos de la colectividad. Agrarista, características, agrarista, está ligada al agro. Características, religiosa, está inspirada en divinidades como Viracocha. Características, clasista, se divide en dos. Literatura cortesana y literatura popular. Literatura cortesana realizada por los amauts. Literatura popular realizada por los arabicus. Y como se dan cuenta, ya hemos terminado nuestro mapa conceptual y ese es el trabajo que ustedes tienen que realizar. Es solo resumir, primero leer, subrayar las ideas importantes y luego ordenarlo como hemos hecho en estos, ya sea un esquema o mapa conceptual. Ese era el trabajo que tenían que hacer, yo lo he realizado, ahora les toca revisar su propio trabajo y volver a enviarme lo que ya hicieron. Nos vemos la siguiente clase.